Espero hayan pasado y estén pasando este domingo con nuestro Padre, ¿verdad? Que estén reunidos con Él, leyendo su palabra. Es un día de descanso, es un día en el cual debemos entregarlo a Él. Bueno, en el día de hoy vamos a analizar un versículo el cual se ha sacado mucho de su contexto por pastores, por falsos pastores, para modificarlo y sacar un beneficio, como digo siempre, y malentender la palabra. Lamentablemente, en el día de hoy, la iglesia en general, eh, la nueva iglesia en general, eh, ha sacado de contexto un montón de versículos para llevar al emocionalismo a las personas para tener asistencia. Pero el emocionalismo tiene algo malo, que vos te dejas llevar emocionalmente, pero no tenés transformación. Nunca sos transformado en profundidad. Lo único que tiene el poder de transformar es el Espíritu Santo y por el intermedio de la palabra, ¿verdad? Gracias al sacrificio de Cristo. Pero estas iglesias llevan todo a su emocionalismo con luces, con discoteca. Parece más una discoteca que una iglesia y con emocionalismo, ¿verdad? Y con falsas promesas que nunca se cumplen. Este versículo que vamos a analizar hoy, el cual es Marcos 16, del 17 al 18, ha sido muy mal interpretado. Inclusive muchos pastores han terminado, lamentablemente, yo sé de un caso que ha terminado en el hospital, por hacer caso literal a lo que dicen y no por entender su contexto total. ¿Verdad? Recuerden que estos versículos están dentro de un capítulo y ese capítulo dentro de un libro que está dentro de la Biblia y que todo en su conjunto forma la palabra de Dios, ¿verdad? Que es lo que él nos quiso decir. Bueno, este versículo dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, lamentablemente esto lo toman a tal punto y lo trastocan a tal punto que piensan que es un mandato. Deciden y piensan que es un mandato. Pero ahora vamos a entender más adelante que no es un mandato, sino que esos versículos fueron dichos por Cristo antes de elevarse, fueron dichos por Cristo para la fundación de la iglesia, para la fundación de la iglesia. Recuerden que la iglesia está fundada en la piedra fundamental que es Cristo y el fundamento que son los apóstoles y profetas. Entonces, este versículo es para la fundación. Se trata de los versículos fundacionales de la iglesia. Estas señales las tenían que hacer los apóstoles, que lo vamos a ver ahora en el libro de Hechos. Estas señales las hacían los apóstoles para fundar la iglesia. Pero hoy por hoy lo sacan de ese contexto y lo toman como que es literal, lo toman como que es un mandato de Dios que tenemos que ir, imponer las manos sobre las personas para que las personas sean sanadas, imponer la mano sobre la gente que supuestamente está endemoniada para que el demonio salga. Entonces, ojo con eso, cuidado con eso. No se puede imponer las manos con ligereza. También lo dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y prudentes, ¿verdad? Al sacar esto del contexto, hoy por hoy en la iglesia en general se estila mucho poner las manos y gritan y lloran y si los toca se caen, pero el milagro verdadero no sucede. No solo la transformación, sino el milagro de sanidad. La promesa que están haciendo esos pastores no pasa. ¿Por qué digo esto? Porque no hay milagros certificados. Si hay un montón de bulla, hay un montón de bulla por ejemplo, bailan, se sienten que están tocados por el Espíritu Santo y gritan y hay carcajadas y hay llantos muy profundos, pero eso es todo emocionalismo llevado por el emocionalismo del entorno. Pero no es que eso suceda. Recuerden que cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, ¿verdad? En el aposento alto, cuando vino, eh, no recuerdo que la Biblia diga en ninguna parte de que se reían a carcajadas o que lloraban y se caían al piso y que bailaban descontroladamente, ¿verdad? Entonces no debemos entender que cuando están sacando de contexto un versículo, nosotros debemos, por el estudio de la palabra, saber que nos quieren engañar.
Y muchas veces esos mismos pastores están engañados en sus propias concupiscencias. Eh, entonces, ellos piensan que es un mandato, cuando eso era para la fundación de la iglesia, ya lo vamos a decir. Todas estas cosas sucedieron en el libro de Hechos, o sea que eso fue para la fundación de la iglesia, no para la iglesia que está ahora vigente. ¿Me entienden? La interpretación errónea es la promesa de milagros. La interpretación errónea es la promesa de milagros. Cuando leen esto, piensan de que pueden hacer sanidades, de que pueden hablar en lenguas. A ver, cuando hablamos en lengua no es glosolaria. Glosolaria es el teque, teque, rebe, 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 raba, raba, raba. Eso es repetición de lo mismo. Y hay mucha gente hoy por hoy que se inventa cualquier palabra y eso no es lo que corresponde. Eso lo toman como norma. Y no hay una norma, no es un dogma, no es algo impuesto. Pero lamentablemente así lo toman. El hablar en lenguas, dice bien clara la Biblia, que cuando hablaron en lenguas, fue pues ya por Hechos 2, cuando hablaron en lenguas, los demás entendían hablar a los galileos en las lenguas naturales de ellos, en las lenguas natales, ¿verdad? Y hay un listado, si ustedes leen allí en Hechos 2, de todas la cantidad de lenguas que entendían. Hablaban una sola palabra, transmitían una sola palabra, pero lo que escuchaban todos en los idiomas naturales de ellos. Eso es hablar en lengua. No lo que hacen por, lo que se hace hoy por hoy, que se hace por mecánica. Se hace por mecánica o porque de repente ven a un pastor que repite y hace esa palabra y se lo contagian y lo repiten, pero en realidad no. Aparte Pablo también habla de que no se puede usar la palabra porque eso edifica, el hablar en lenguas, edifica a la persona, pero no edifica al oyente, ¿verdad? Para eso tiene que haber un traductor, ¿verdad? Para eso debe haber un intérprete de la palabra. Bueno, entonces la interpretación errónea es la promesa de milagros. Trastocan el versículo y lo llevan a que piensen que es una promesa de Cristo. Y vuelvo a repetir, eso fue para la fundación de la iglesia, porque ya se realizó todo esto. Esto ya fue hecho en el libro de Hechos, valga la redundancia, ¿verdad? Vamos a ver. Si mal no recuerdo, echan demonios en Hechos 16-18. Ahí ellos, repásenlo si quieren, Hechos 16, le voy a apuntar acá. Hechos 16, 18 para que ustedes lo repasen. Después hablan en lenguas en Hechos 2. Hechos 2. Luego sanaron enfermos en Hechos 3.6. Hechos 3.6. Ustedes vayan viendo, si lo pueden ver, lo copian y después lo repasan. Corroboren siempre lo que se está enseñando por cualquier persona. Esto que yo estoy enseñando deben corroborarlo a ver si es así. Para que ustedes se queden tranquilos que están teniendo una correcta enseñanza, ¿verdad? Si hay algo malo, me pueden escribir y no hay ningún tipo de problema. Algo malo que ustedes noten o una duda que tengan, me escriben y yo con total tranquilidad les voy a explicar a qué me refería y si estuve errado, voy a venir aquí y voy a hacer la correcta aclaración de que estuve errado, como debe ser, ¿verdad? Somos humanos y podemos errar. Después, tomaron serpientes, Pablo cuando fue picado por las serpientes, él estaba juntando leña y la echó al fuego y la serpiente por el calor salió y se prendió de la mano de Pablo. Eso fue en Hechos 28, de 3 al 6. Hechos 28 del 3 al 6. Bueno, acá tenemos que todo lo que está diciendo este versículo, todo eso se cumple en el libro de Hechos, todo eso fue realizado. Entonces, si ya se cumplió en el libro de Hechos, no debemos practicarlo hoy, porque eso no va a suceder. El caso que yo le iba a contar fue de un pastor que tomó literalmente el de tomar serpientes con las manos, y este pastor tomó serpientes con las manos, búsquenlo después si quieren, tomó serpiente con las manos, la serpiente lo mordió y terminó en el hospital en coma.
Entonces no debemos sacar de su contexto un versículo porque nos puede llevar a una mala interpretación y por consecuencia o a nosotros nos puede suceder algo o a las ovejas que estamos enseñando, a los congregantes que estamos enseñando, a la gente que está oyendo la palabra. Lo que sucede es que podemos enseñar mal y podemos realizar un mal en vez de un bien. Cuando causamos un mal por enseñar mal la palabra, somos piedra de tropiezo para esa persona, porque estamos mal enseñando a la persona. Y cuando una persona es mal enseñada, es mal aplicada, porque al enseñar ella a oír mal, aplica eso que escuchó mal, ella va a ser mal aplicada, va a aplicar la enseñanza incorrecta que estamos dando. El pastor tiene mucha responsabilidad y, y debemos hacernos cargo de las cosas que hacemos y decimos, ¿verdad? Bueno, quedó claro que este versículo es sacado muy común de su contexto y es muy preocupante porque es un versículo que lleva a que, eh, a que quieran hablar todas lenguas, a que quieran tener todo sanidad a las personas, a falsas promesas, a querer intentar sacar demonios, supuestos demonios, quieren hablar en lenguas y se inventan las lenguas glosolarias, quieren poner las manos en los enfermos y, y tener sanidad. Y les puedo decir algo, miren, ese versículo no está vigente por lo siguiente. Muchos hoy prometen sanidades y prometen milagros que no suceden. En esas noches de sanidad y milagro, hace poco en una iglesia acá en esta ciudad, prometieron que iba a ser en la semana de turismo, iba a ser un viernes de sanidad, pero en realidad no pasó absolutamente nada. ¿Por qué no pasó absolutamente nada? Porque Dios es soberano, Cristo es soberano, Él sana a que Él quiere. Nosotros no tenemos autoridad ni sobre los demonios, ni sobre las enfermedades. El único que tiene autoridad sobre los demonios, sobre Satanás, Dios reprenda al diablo, sobre las enfermedades, es Cristo, es Dios. Nosotros no podemos exigirle a un demonio porque no tenemos autoridad para exigir que salga de tal o cual persona. Nosotros no podemos exigir y mandar sanidad a una persona porque no va a ser sanada y cuando una persona no es sanada y fue declarada sanidad a la persona por pastores o por congregaciones en general que reúnen a la persona, la ponen en el medio, ponen las manos y el milagro no sucede, esa persona que no se le cumple el milagro, esa persona queda como vacunada contra las iglesias. Y después lo que sucede y pasa es que eh, no quieren ir a las iglesias. Personas que sí son creyentes, que hoy por hoy no quieren congregarse por falsos pastores que no saben la palabra, que no estudian la palabra, por falsos maestros, por falsos apóstoles que hoy por hoy no hay. Recuerden esto, apóstoles son solo hasta Pablo y profetas solo hasta Juan. Esto sucedió en Hechos, todo esto para la fundación de la iglesia. Los cinco ministerios, el de apóstol, el de profeta, el de maestro, el de pastores, ¿verdad? Y el de evangelista, están vigentes hoy. Pero hay dos que están vigentes en la Biblia, no en la práctica. El de apóstol está vigente, pero en la Biblia. Y el de profeta está vigente, pero en la Biblia, porque la Biblia es toda profética y está sellada en el libro de Apocalipsis, fue sellado la Biblia, no hay más profetas, no se precisan más profetas, no se precisan más apóstoles. Sí están los cinco ministerios vigentes, pero apóstoles y profetas están en la Biblia. Creemos en los cinco ministerios, apóstoles y profetas están en la Biblia. Pastores y evangelistas son los ministerios que hoy por hoy están vigentes en persona, ¿verdad? Se precisan evangelistas porque hay que salir a evangelizar y llevar gente a las congregaciones y dar a conocer la palabra. Se precisan pastores para lo mismo y se precisan maestros para hacer esto que hago yo, que es enseñar la palabra correcta como se debe
de enseñar. Recuerden esto, también lo apunté acá para no olvidarme. En 1 Corintios 12, del 29 al 30, Pablo dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas y todo en signos de pregunta? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Eso se lo pone él en la Biblia. Si usted la lee, está en pregunta. Él lo está preguntando. ¿Por qué Pablo en 1 Corintios 12, del 29 al 30, está preguntando eso? Si no, se estaría contradiciendo con Marcos 16, 17 y 18. No se contradice porque Pablo tiene claro que lo que dice en Marcos 16, 17 y 18 fue para la fundación de la iglesia. Y todo fue cumplido en el libro de Hechos. ¿Me entienden? Entonces, por eso él habla acá en términos de pregunta, preguntándole a los que están ahí, si todos son estos. Si siguiera vigente Marcos 16, 17 y 18, estas preguntas que se está haciendo no se las tendría que hacer porque todos podríamos hacer este tipo de milagros. Pablo tenía un aguijón, ¿verdad? ¿Por qué? Si Pablo tenía un aguijón, porque Juan no puso las manos sobre Pablo para que sea curado, porque no podía, porque ya fue cumplido en Hechos lo que dice en Marcos 16, 17 y 18. Amén. Bueno, hermanos, espero haya sido de su agrado, espero haya quedado claro lo que he explicado. Y debemos entender, Juan 5:39 dice que debemos escudriñar las escrituras porque nosotros creemos que en ella encontramos la vida eterna. Y lo que habla la escritura ahí es que toda la escritura habla de Cristo. Escudriñar las escrituras porque a ustedes os parece que habla de la vida eterna y toda ella habla de mí, dice Cristo. Toda la escritura habla de Cristo. Y todo lo que sucede en la escritura es para Cristo. Para que la Biblia sellada sea de conocimiento de las personas. Ese es el fin de todos nosotros. Llevar la correcta palabra de todos los pastores, de todos los maestros, de todos los evangelistas. Llevar la correcta palabra y para que sea bien aprendida y arrimarnos más al trono de la gracia, arrimarnos más a Cristo con una enseñanza correcta. Debemos enseñar correctamente para no correr gente de las iglesias, porque la gente tiene preguntas y las preguntas que tiene la gente, los pastores debemos tener la sabiduría de poder responderlas todas y para eso debemos estudiar la palabra correcta. Recuerden, mi pueblo perece en Oseas 4:6 por falta de conocimiento. El pueblo de Cristo no debe perecer por falta de conocimiento, debe tener el conocimiento para poder explicar a las personas la correcta palabra y la correcta interpretación. Muchas bendiciones a todos, los amo en el Señor. Muchísimas gracias.